Buenos días, hermanos, en este día nuevo. Estamos estrenando un día nuevo. Y mañana se nos habrá escapado, así que vamos a aprovecharlo hoy. Vivir el momento es algo muy importante, es sabio. Las oportunidades que tenemos hoy no las vamos a tener mañana, serán otras. Pues esta mañana tenemos un tema que ha sido programado por el Consejo Pastoral de la Iglesia. Ellos han pedido que se hable de este tema, y es el testimonio de la Iglesia en el mundo desde la perspectiva del Apocalipsis. Y es un tema amplio, hoy no lo vamos a poder terminar, y muy importante y muy trascendente en lo doctrinal y en lo práctico. Y nos plantea cuando menos tres cuestiones. La primera: ¿está la Iglesia presente en la tierra viviendo los acontecimientos que se describen en el Apocalipsis? ¿Hasta cuándo está presente la Iglesia en la tierra viviendo los acontecimientos que se describen en el Apocalipsis? La segunda cuestión: ¿qué porvenir se anuncia en el Apocalipsis para la Iglesia en el mundo? Y la tercera cuestión: ¿qué testimonio se espera de la Iglesia en el mundo desde la perspectiva del Apocalipsis? El Apocalipsis es, como el nombre indica, es una revelación. La revelación de Jesucristo mismo, según hemos leído. No es una revelación que venga de cualquiera, viene directamente de Dios. Y viene a su siervo Juan, a quien encargó que se limitara a escribir lo que iba a ver. No tenía que añadir palabra alguna. Lo que veas, eso es lo que escribes. E incluso en un momento dado, leemos en el Apocalipsis que ve unos ángeles que pronuncian, unos truenos que pronuncian un mensaje, y le dice: esto no lo escribas. Así que el apóstol Juan se limita a cumplir lo que el Espíritu le indica y le revela en las sucesivas visiones que va a tener, porque el Apocalipsis es una sucesión de visiones. La iniciativa de la revelación, esto es algo muy importante, y la elección del momento histórico para dar esta revelación corresponde solo a Dios Trino. Aquí no hay intervención humana de ningún tipo. El Espíritu habla a Juan y Juan obra. El momento escogido por Dios para dar el Apocalipsis es crucial para la Iglesia, pues los creyentes están sufriendo una terrible persecución en todo el Imperio Romano. Y no nos podemos parar a hablar de esa persecución porque entonces ya se nos llevaría el tiempo, pero era terrible la persecución que estaban sufriendo. ¿Qué esperanza había para la Iglesia en semejante situación? ¿Qué esperanza? ¿Cuándo vendría el Señor a establecer su reino prometido? Sin duda las preguntas de los cristianos eran muchas y muy difícil y angustioso el tiempo de prueba que estaban viviendo. Es en este contexto
de sufrimiento e incertidumbre, de necesidad de consuelo, que viene la revelación del Apocalipsis. El Apocalipsis está escrito para consolar a la Iglesia en medio de los sufrimientos que está viviendo. Como hemos leído en el versículo 1, la revelación es para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, de inmediato, de hoy en adelante. Así que la revelación es para los siervos de Dios, es decir, los miembros de su Iglesia. Y así lo explica Juan en los versículos que hemos leído. El versículo 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. A las 7 iglesias. Gracia y paz a vosotros de parte del que es, y que era, y que ha de venir. Vemos que las 7 cartas, esto es muy importante, están incluidas en un único texto. No son cartas que se hayan escrito por separado y se hayan mandado a las iglesias, no. La revelación es un único texto y las 7 cartas están incluidas en ese único texto y forman parte de una única revelación, pasando así todas ellas en conjunto a constituir una carta circular dirigida a todos los miembros de las 7 iglesias y con ellos a la totalidad de la Iglesia universal. Dios tenía interés en que el mensaje que tenía para cada iglesia lo leyeran todas ellas. Bien, ¿hasta cuándo está vigente el contenido de la revelación dada a las iglesias? ¿O qué periodo de la historia abarca la revelación dada a las iglesias? ¿Hasta cuándo llega esa revelación? ¿Hasta cuándo es válida esa revelación? Pues bien, como vamos a ver, la vigencia de la revelación dada a los creyentes en esas cartas permanece hasta la venida de Cristo en gloria. Es decir, cubre toda la historia de la Iglesia hasta la venida de Cristo. El contenido de los mensajes a las 7 cartas es válido hoy también. Hasta que Cristo no venga, es válida esa revelación. La revelación es la respuesta, esto también es muy importante, es la respuesta de Dios a la incertidumbre y a las preguntas de los creyentes, los siervos de Dios. Vamos a leer un texto en 2 de Tesalonicenses que viene a confirmar lo que estamos diciendo. 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Allí dice el apóstol, dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, una pretendida revelación de alguien, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá, no ocurrirá la venida del Señor sin que antes
venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo. Cristo no va a venir hasta después de que se manifieste el anticristo. Y la vigencia de las cartas está vigente, está presente, hasta que el Señor venga. Es decir, hasta después de que se manifieste el anticristo. Así que la Iglesia del Señor está presente en el mundo hasta el fin. Y el fin viene con la venida de Cristo, a la cual seguirá de inmediato el castigo final en esta tierra para los que no creen y para el diablo. Y aquí estoy descubriendo en mis notas que hay algo que no he notado. Nosotros vamos a ver todo esto siguiendo dos líneas de revelación. Una de ellas tiene que ver con las cartas, las 7 cartas. Y la otra tiene que ver con las bienaventuranzas. En cuanto a las cartas, tenemos, primero, todas las cartas, las 7, sin excepción, terminan con diferentes promesas, y ahí tenéis el Apocalipsis en vuestras manos, promesas dadas al vencedor, al que venciere, pam, pam, pam. Hay 7 promesas. Hoy no podemos entrar en todas estas cosas. Por ejemplo, en Efesios, en la carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 7, leemos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida en medio del paraíso de Dios. Nótese que dice y afirma lo que dice a las iglesias. No solo a la iglesia titular de la carta, y así en todas las 7 cartas. En todas las 7 cartas leemos: oído, escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque cada carta tiene un destinatario en particular, lo que se dice a esa iglesia también es válido para todas las iglesias y para todos los miembros de las iglesias. Eso es lo que dice el texto. También hay que mencionar que no habla a las iglesias como instituciones, organismos, sino que se dirige a ellas como el conjunto de individuos que forman la iglesia. Cada individuo es importante. El vencedor es el que es fiel en su testimonio del Señor Jesucristo hasta el fin de su vida. El que vence, el que permanece fiel hasta el fin de su vida, ese es el vencedor. Cada cual ha de dar respuesta de sus propios actos en cada una de las iglesias. Una cosa que no se dice en el texto de las cartas es durante cuántas generaciones está vigente el mensaje para ellas.
Pero sí dice la introducción a las cartas que hemos leído en el versículo 4 que hemos leído, que el mensaje viene del que es y que era y que ha de venir. El punto de referencia, el final del camino, es la venida de Cristo. Y así, en el versículo 7 leemos: he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Vosotros, receptores de las cartas, lo veréis. El mensaje de las cartas es válido hasta la venida de Cristo. Por ejemplo, también leemos en 2:10, Apocalipsis 2:10, en la carta a Esmirna, ahí se dirige a los creyentes que sufren persecución y les dice: no temas, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La persecución está controlada por Dios y al final del camino, cuando quiera que venga esa persecución, a lo largo de la vida, al final del camino, espera la corona de la vida. En las otras cartas leemos a los creyentes que necesitan revisar su conducta y arrepentirse de su mal hacer, les advierte, porque en las cartas son cartas de advertencia, son mensajes particulares para cada creyente. Por ejemplo, en 2:16, capítulo 2:16, en la carta a Pérgamo, leemos: después de advertirles, les advierte de lo que tienen que cambiar, y la razón que les da es: vendré pronto a ti. En el capítulo 2, versículo 29, en la carta que dirige a Tiatira, después de advertirles y decirles lo que tienen que hacer, dice: lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y en capítulo 3, versículo 3, en la carta a Sardis, después de ponerle sobre aviso de lo que están haciendo mal, dice: vendré a ti, vendré sobre ti como ladrón. La referencia final en todas estas cartas es su venida. Les hace recomendaciones, les hace advertencias, les da un mensaje que está vivo hasta su venida. A los que permanecen fieles en su fidelidad, en el capítulo 3, versículo 11, la carta a Filadelfia les dice: vengo pronto, retén lo que tienes. Y por último, a la iglesia de la Odisea, que se ha desviado completamente de la fe, les dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y termina la carta a la Odisea con la referencia al vencedor. Una iglesia que está muerta dice: al vencedor. No deja este mensaje, no lo abandona ni siquiera en esa carta. ¿Quién es el vencedor en esa carta? El que responda al llamamiento y se arrepienta antes de su venida. Y aquí vemos que el amor de Dios y la posibilidad de salvación perduran hasta el fin de la vida, hasta el último momento previo a su venida. En todos los casos, el mensaje a las iglesias está vigente hasta la venida de Cristo como ladrón en la noche, es decir, cuando venga sin previo aviso. Hay muchos más comentarios que hacer, pero no tenemos tiempo. Pero sí que vamos a leer algunos textos de los evangelios y de la epístola para que veamos que este mensaje de las cartas concuerda con el mensaje del resto de la Biblia. Mateo 24, 9 al 14.
Ahí leemos: entonces os entregarán a tribulación. Son palabras del Señor Jesús. Os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Muchos falsos maestros se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y el versículo 36 del mismo capítulo dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y el versículo 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Perdonadme, pero tengo esto mal ordenado y tengo que andarme buscando la hoja, porque hoy no soy capaz de acordarme de todo lo que aquí está escrito. Bien. La segunda línea de revelación que vamos a seguir para ver si la Iglesia está presente o no está presente en todos los acontecimientos que van a suceder antes de la venida del Señor Jesucristo. Esta segunda línea de revelación, que para mí es muy importante, es clave para el entendimiento del Apocalipsis, son las bienaventuranzas. En el Apocalipsis encontramos registradas 7 bienaventuranzas. Las 7 incluyen 2 grupos de 4 más 3, como es habitual en el libro del Apocalipsis. El grupo de 3, dividimos las 7 bienaventuranzas en 2 grupos, 4 y 3, el grupo de 3 se citan al principio del Apocalipsis y al final del libro. Y el grupo de 4, como vamos a ver, se dan en el cuerpo del libro y en 4 momentos históricos muy especiales para los creyentes, los siervos de Dios, a quien va dirigida la revelación. Las bienaventuranzas son muy importantes en la Biblia y están dirigidas a los creyentes en particular. Ahí está el Sermón del Monte, otras bienaventuranzas de los Evangelios, en los Salmos. Son expresiones de ánimo, expresiones de consuelo, expresiones de confianza y expresiones de victoria. Por cuantos, y además esto es para todos aquellos, son palabras de ánimo para todos aquellos que desde la fidelidad a Dios se enfrentan al pecado y la injusticia en este mundo. Aquí podríamos decir muchas cosas, pero no podemos.
El Señor Jesús, uno de los grandes mensajes de predicaciones del Señor Jesús son el Sermón del Monte, las 7 bienaventuranzas, y ahí son palabras de ánimo, ¿para qué? Para los que sufren, para los que lloran, en fin, podríamos decir muchas cosas aquí, pero hemos de seguir adelante. Las bienaventuranzas vienen a decirnos que no estamos solos, que no estamos perdiendo el tiempo, que hay vida al final del camino, que hay victoria, que hay recompensa y que hay gloria. De ahí la importancia de que las bienaventuranzas, las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis, estén colocadas donde están. Porque las 7 bienaventuranzas están colocadas en sitios importantes, estratégicos, por su trascendencia para los siervos de Dios. Veamos rápidamente el grupo de 3. Y abrís vuestras Biblias por Apocalipsis, tenéis que, capítulo 1, versículo 3, lo hemos leído. Ahí tenemos la primera bienaventuranza. Bienaventurado, dichoso, el que lee y los que oyen las palabras de esa profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál es el contexto de esta bienaventuranza? Se da la bienaventuranza en la introducción de la revelación. Y los destinatarios son los siervos de Dios, los cuales son bienaventurados cuando leen, oyen y guardan las palabras de esta profecía. La segunda bienaventuranza de este grupo de 3 nos viene en el último capítulo del Apocalipsis, en el capítulo 22, el versículo 7. Y ahí leemos. Ese era el final de la revelación. Pero ahí dice el Señor, ¡vengo pronto! Aún no ha regresado, aún está dando una revelación de lo que va a pasar. ¡Vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ya está escrito. Pues bien, ahora vengo pronto y es bienaventurado el que guarda las profecías de este libro. Es el epílogo de la profecía. El Señor, al final de la revelación, anuncia de nuevo su venida. Su venida es el acontecimiento central de la revelación. Y llama bienaventurados a los que guardan su palabra recogida en la profecía, en toda la profecía. En toda la profecía, no en una parte, en toda. La tercera bienaventuranza está colocada 7 versículos más adelante, capítulo 22, versículo 14, y dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Contexto. El resumen final del libro. Las últimas palabras. El anuncio de su galardón eterno. La victoria final para cuantos han sido lavados de sus pecados en Cristo Jesús. Este grupo de 3 bienaventuranzas es dirigido a las mismas personas. Se citan al principio
y se citan al final. Estas personas son los siervos de Dios, la Iglesia universal que tiene su alcance el leer y vivir la profecía. Creo que esto está suficientemente claro. Y estos que leen la profecía lo están leyendo antes de su arrebatamiento en la venida de Cristo. El texto que sigue así lo confirma. Versículo 16 de este mismo capítulo. Dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. A las iglesias. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. La profecía es dada a los miembros de las iglesias locales, que son la esposa de Cristo, y a nadie más. A nadie más. La iglesia de Cristo, sus miembros, no han sido abandonados ni lo serán hasta que sean recogidos el día glorioso de su venida. Es lo que Cristo prometió. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, se trata de la única iglesia de Cristo, su único pueblo redimido. No hay más pueblos redimidos en el mundo aparte de la iglesia de Cristo. Otra gran verdad de la Biblia. Esta única iglesia es su única esposa. Como dice en otro lugar, un solo rebaño y un solo pastor. Todo lo cual lo podemos ver con claridad en otras muchas partes de las Escrituras. Vamos ahora rápidamente a las otras 4 bienaventuranzas, porque están situadas en contextos muy interesantes. La primera bienaventuranza de este grupo de 4, lo encontramos en el capítulo 14, versículo 13. Y dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Es el mismo lenguaje que se emplea en las cartas. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Voy a leerla otra vez. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Contexto. Esta bienaventuranza viene dada al final de una visión en la que se incluye el mensaje de 3 ángeles. El primer ángel, lo vemos en el versículo 6 del mismo capítulo 14,
El primer ángel tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, la predicación del Evangelio único y eterno hasta lo último de la tierra. Este ministerio de la predicación del Evangelio es el ministerio que fue encomendado a la Iglesia, según leemos en Mateo y en otros muchos lugares. El ángel anuncia el soberano propósito de Dios de predicar el Evangelio. Solo eso. El ángel da un anuncio. Pues a los ángeles nunca se les ha encomendado la predicación del Evangelio, sino a la Iglesia. Otra cosa muy importante. El segundo ángel, versículo 8 del capítulo 14, anuncia la caída de Babilonia, la gran ramera, la falsa religión que tendrá lugar muy cerca del fin. Y el tercer ángel de la visión, versículo 9, advierte al mundo sobre las consecuencias que acarrea la adoración de la bestia y a su imagen y el hecho de recibir su marca. Son tres acontecimientos que se suceden en una misma visión. Una visión que se inicia con la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra, sigue con la caída de Babilonia y termina con la manifestación del anticristo, la bestia. Y aquí encontramos algo muy tremendo. Como conclusión de esta visión y como explicación de esta visión, de todo este periodo de tiempo que ocupa la visión, predicación del Evangelio, caída de Babilonia, manifestación de la bestia del anticristo, se hace una importante aclaración. Versículo 12. Aquí, en esta visión, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Quiénes son estos santos? Son los mismos a los que se dirige la profecía, desde un principio y hasta el fin. Y los mismos que se mencionan en la bienaventuranza, los que mueren en el Señor de aquí en adelante. ¿Desde cuándo? ¿Qué se quiere decir con de aquí en adelante? Pues se refiere a todo el tiempo que le queda por vivir a la Iglesia desde el momento de la revelación dada a Juan hasta la venida de Cristo. El Apocalipsis trata de ese periodo. Ello es evidente, entre otras cosas, que ahora no podemos sacar, si tenemos en cuenta que los vencedores de las cartas a las iglesias, estos vencedores reciben el galardón desde el mismo momento en que las cartas son escritas. En las cartas se dice de una manera y aquí se dice de otra manera. Bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor, porque sus obras con ellos siguen.
Es lo mismo que en las cartas. Hay que tener en cuenta que la profecía apunta hacia el futuro inmediato de los creyentes, a lo que les espera desde el momento que se da la profecía. De hecho, los muertos en el Señor han sido benditos, bienaventurados desde siempre. Y lo vemos en los Evangelios, lo vemos en los Salmos, lo vemos en muchos lugares. Y eso, que los que mueren en el Señor son benditos, son bienaventurados, y sus obras con ellos siguen, es desde el principio. Eso no cambia, no termina, permanece hasta el fin. Esto es lo que está aquí diciendo el ángel, la revelación. La bienaventuranza dice mucho más sobre lo que espera a los que mueren en el Señor después de haber abandonado el cuerpo. ¿Y qué les espera? Pues lo podemos ver si leemos las recompensas dadas a los que vencen, a los vencedores, en las cartas, pero no nos podemos detener en ello. Vamos a ir rápidamente a las tres que quedan, a las tres bienaventuranzas. Capítulo 16, versículo 15. Dice ahí: yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Esta bienaventuranza tiene un contexto. El contexto es la visión que incluye, que relata la orden dada a los 7 ángeles para que derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Son las acciones de la justicia de Dios, y la bienaventuranza está colocada entre la 6ª y la 7ª copa, es decir, poco tiempo antes del fin. La frase «yo vengo como ladrón» es familiar tanto en el Apocalipsis como en los Evangelios, y se refiere inequívocamente a la venida de Cristo para recoger a su Iglesia. Así que la bienaventuranza se dirige a los siervos, la Iglesia, que están viviendo los últimos acontecimientos, y llama una vez más a velar. El que vela es bienaventurado. Siguiente bienaventuranza, tercera de este grupo de 4, capítulo 19, versículo 9. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Contexto: esta bienaventuranza se cita en una visión donde aparece una multitud en el cielo, esto es importante, en el cielo, que canta alabanzas a Dios y dice, versículo 1 del capítulo 19, aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Habría que leerlo todo, pero vamos a saltar al versículo 7. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¡Qué hermoso! Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. El texto es meridianamente claro. Las bodas para los siervos, la esposa, han llegado. El arrebatamiento de la Iglesia se acaba de producir. Y por último, la última bienaventuranza, capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Contexto. La visión que incluye esta bienaventuranza abarca los versículos
1 al 10 de este capítulo 20. En esta visión se nos presenta el destino final del diablo en contraste con el destino de los siervos de Dios. Ahí se revela en esa visión qué destino le espera al diablo y qué destino espera a los hijos de Dios. Leemos que un ángel desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena con la que prende al diablo, al dragón, que es el diablo y Satanás, y lo ata por 1000 años. Un periodo de tiempo simbólico e indefinido, pero que tiene un principio y un fin, abarca la totalidad de un tiempo. Dice el texto que el diablo es atado, atención, para que no engañe a las naciones. Después de esto debe ser desatado un poco de tiempo, lo cual ocurre en el versículo 7 de este capítulo, donde se dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. ¿Para qué? Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 vientos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Es decir, al principio de la visión se ata al diablo para algo muy concreto, que no levante a las naciones contra Dios y las reúna antes de tiempo, del tiempo establecido por Dios, para la gran batalla final. El diablo hace de las suyas, pero no puede hacer lo que le dé la gana. Y lo que él quiere, levantar a todo el mundo, a todos los gobiernos contra Dios, lo hará, pero cuando Dios decida que lo haga. Esta batalla, la última y definitiva, queda reservada por Dios para el final, y será el final del diablo. A continuación de todo esto leemos que dentro de esos 1000 años, es el contexto de la bienaventuranza, dentro de esos 1000 años que abarca la visión, se ven tronos y sentados los que reciben facultad de juzgar. Esto ya se ha revelado en el capítulo 4 del Apocalipsis. Seguido dice: vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni recibieron la marca, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cómo vivieron y reinaron con Cristo 1000 años? La visión dice, la visión es de las almas. Vivieron como almas, sin cuerpo, reinando con Cristo durante ese periodo de 1000 años. Unos participaron más tiempo. Ahí tenemos el 5º sello, donde vemos a las almas bajo el altar que reciben túnicas, y otros vienen después. Unos participaron más tiempo y otros menos durante el período de 1000 años anterior al fin. Vemos, pues, que es al final de ese período de 1000 años, pero aún dentro de él, que tiene lugar la primera resurrección. Y con ella, la bienaventuranza. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y esta resurrección, ¿dónde se nos dice en la Escritura qué ocurre? ¿Cuándo ocurre? Pues vamos a 1 de Tesalonicenses 4:13. Y ahí leemos: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, los que han muerto en el Señor.
para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero, la primera resurrección de la bienaventuranza. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ambos actos, la primera resurrección y el arrebatamiento, son simultáneos. Todos nos vamos a reunir con el Señor en los aires, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El texto del Apocalipsis sigue diciendo, después de la bienaventuranza, todos los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes son los que rechazaron a Jesucristo y sirvieron al diablo, los cuales serán llevados al juicio ante Dios? Todo lo cual se detalla en el capítulo 20, en el resto del capítulo 20. Resumiendo y terminando ya, 4 bienaventuranzas de consuelo, esperanza y victoria para los siervos que viven su fe ante la oposición de este mundo. Una bienaventuranza para los que mueren en el Señor, testificando de Él hasta su venida. Otra bienaventuranza para los que velan y guardan sus vestiduras hasta su venida. Una bienaventuranza para los llamados a las bodas del Cordero al fin de la persecución. Una bienaventuranza para los que tienen parte en la primera resurrección. A estas 4 se unan las 3 que hemos visto antes, para los que leen, oyen, guardan las profecías de este libro, los que lavan sus ropas, su pecado, para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Todas las bienaventuranzas van dirigidas a los mismos siervos, los siervos de Dios, su iglesia, una iglesia a que se le ha encomendado una misión: llevar hasta lo último de la tierra el testimonio de Jesucristo. Y sobre este tema, el testimonio que se espera de la iglesia en el mundo, hablaremos el próximo día, porque hoy ya no puede ser. La pregunta, no obstante, para hoy, para cada uno de nosotros, es la que yo me hago a mí mismo. ¿Estoy entre los bienaventurados? ¿Me cuento entre los bienaventurados? ¿Soy un siervo de Dios? ¿Estoy entre los vencedores? ¿Vencedores en Cristo? Hermanos, gocémonos. El Señor reina en el mundo hoy. Estamos viviendo bajo el reino de Dios.
en el mundo. Y con él, sus siervos, que están sentados con él en lugares celestiales. Espiritualmente, también nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Lo leemos en Efesios. Pero los que nos han precedido ya están sentados con Cristo en lugares celestiales y reinan con Cristo. Cristo, el Señor, controla todos los acontecimientos. El Señor está cumpliendo con autoridad su propósito de reunir un pueblo para sí, de todo linaje, lengua y nación. Está construyendo su iglesia bienaventurada, su templo espiritual. Y lo está haciendo ahora. Lo está haciendo en este tiempo. Con vara de hierro, dice la Escritura. Es decir, con firmeza frente al diablo y sus huestes y el mundo. A pesar de la labor del diablo y la oposición del mundo. ¿Por qué? Porque él reina y lo seguirá haciendo hasta el último momento de la historia, cuando al diablo se le permitirá manifestarse en la persona del Anticristo, en su propósito de levantar a todos los gobiernos del mundo contra Dios. A ese inicuo el Señor matará con el espíritu de su boca, en presencia, y esto también lo tenemos en el Apocalipsis, en presencia de todos sus siervos redimidos y de sus legiones de ángeles. La última batalla la vamos a presenciar al lado de nuestro Señor, ya glorificados. El Señor, hermanos, viene pronto para terminar con el pecado, para terminar con el diablo y para terminar con la muerte. Después, hermanos, la casa celestial. Amén.